Es un gusto saludarlos de nuevo, bienvenidos. El día de hoy traemos muchísima información muy importante. Hoy traemos una entrega bien especial, la entrega del último estándar, el número 7, medidas de prevención y control exigidas por el Ministerio de Trabajo en la resolución 0312 del 2019. Bienvenidos. Las medidas de prevención de riesgos laborales son de utilidad como herramienta para eliminar y controlar los riesgos identificados. Lo importante es que estas medidas eliminen los efectos negativos que suponen los riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Súper importante para tener en cuenta qué es lo que vamos a prevenir y controlar. Pues primero tenemos que diligenciar la matriz de peligros. Tenemos que actualizarla, ponerle información clara y veraz y tener mucha objetividad en las actividades y en todo lo que realizamos en un día a día para poder tener unas medidas muy aterrizadas de acuerdo a la labor que realizamos. Es súper importante tener pues las definiciones muy claras de lo que es un peligro y de lo que es un riesgo. Recuerden que los peligros son una fuente, una situación peligrosa o una circunstancia con el potencial de exposición o actos que conducen a causar lesiones y deterioro en la salud. Recuerde por favor que un riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento de exposición peligrosa relacionado con el trabajo y la severidad de la lesión y el deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Tenemos una tablita, la tabla de la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45, en la que nos describe en qué peligros nos podemos basar para poder alimentar muy bien esta matriz. Entonces nos habla de un riesgo biológico, un riesgo físico, un riesgo químico, un riesgo psicosocial, un riesgo biomecánico y unas condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Cada uno de estos peligros en la tablita pues tiene unas características bien especiales que debemos de tener en cuenta. En el tema biológico, pues los virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras o contacto con fluidos o excrementos. En el riesgo físico tenemos que tener en cuenta el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas altas o bajas, la presión atmosférica y las radiaciones ionizantes y no ionizantes. En el químico, pues estamos expuestos por polvos orgánicos o inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos y material particulado. En el riesgo psicosocial, gestión organizacional, características de la organización del trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de la tarea, interfase persona-tarea y jornadas de trabajo. En el riesgo biomecánico tenemos posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación de cargas. En condiciones de seguridad tenemos mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de trabajo, riesgo público, riesgo por trabajo en alturas y espacios confinados. Y en fenómenos naturales, que son los causados, como su nombre lo indica, por la naturaleza, no por el hombre, tenemos sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe y precipitaciones, bien sea lluvias, granizadas o heladas. A continuación vamos a encontrar algunos de los riesgos y su definición. Entonces el riesgo biológico se define como la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades, motivado por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosa. El riesgo físico son aquellos que no siempre se pueden ver o tocar. Estos muchas veces son internos y son causados por vibraciones, ruidos, radiaciones, la temperatura o la humedad. Cuando hablamos de un riesgo psicosocial son aquellos que se producen por una deficiencia en la organización o por un ambiente social negativo. Esta tiende a afectar física, psíquica y socialmente al trabajador y puede ser provocado por carga excesiva de trabajo, por comunicación ineficaz, por acoso, por agresión, por falta de claridad en las funciones del trabajador o violencia. Cuando hablamos de un riesgo químico son aquellos que están presentes en pinturas, productos de limpieza, ácidos, disolventes, gases, materiales inflamables o carbones, entre otros.
Estos entran en el organismo por absorción de la piel, ingestión o inhalación y pueden causar corrosión, reacciones alérgicas, irritación o asfixia. El riesgo biomecánico se refiere a todos aquellos elementos externos que actúen sobre una persona que realiza una actividad específica. El objeto del estudio de la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador por la fuerza, la postura y los movimientos intrínsecos de las actividades laborales que realiza. Pueden afectar los codos, las rodillas, los antebrazos, Condiciones de seguridad. Generalmente dichas condiciones están relacionadas con la posibilidad de provocar accidentes de trabajo, tales como caídas a distinto nivel, caídas del mismo nivel, caída de objetos, sepultamientos, golpes, atropellos, contacto eléctrico, proyecciones de partículas, contactos con sustancias químicas, etc. Y por último, los fenómenos naturales, que es la manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza. Un evento observable que no es necesariamente provocado por el ser humano, sino que suele considerarse como propio de la naturaleza, incluyendo ejemplos como un amanecer, el clima, la niebla, truenos, tornados, etc. Jerarquía de controles, súper importante. Tenemos una jerarquía de controles muy importante. Se debe tener en cuenta 5 tipos de control realmente necesarios para evitar cualquier peligro o riesgo. Se organizan en orden descendente. El primero es la eliminación, remover físicamente el peligro. El segundo es la sustitución, reemplazar el peligro. El tercero es controles de ingeniería, aislar al personal de la zona de peligro. Controles administrativos, cambiar la forma en que las personas trabajan. Y EPP, que es proteger al trabajador con elementos de protección personal. Se deben establecer medidas. Una vez que se haya identificado los riesgos laborales presentes en su empresa, es importante establecer medidas preventivas para reducir o eliminar estos riesgos. Las medidas preventivas pueden incluir modificar los procesos de trabajo, proporcionar equipos de protección, capacitar a los trabajadores, establecer procedimientos de trabajo seguro y realizar mantenimientos preventivos. Planificar y ejecutar las medidas preventivas son supremamente importantes tener en cuenta. Planificar, ejecutar, controlar y actuar ante estas medidas. Una vez que haya establecido las medidas preventivas, es importante planificar y ejecutarlas. Para ello puede seguir los siguientes pasos. Establezca un plan de acción para implementar las medidas preventivas. Asigne responsabilidades para la implementación. Establezca un calendario para la implementación y realice un seguimiento y evaluación de las medidas preventivas implementadas. Capacitación e información. La capacitación e información son fundamentales para la implementación de un plan efectivo. Es importante que los trabajadores conozcan los riesgos laborales presentes en su lugar de trabajo y las medidas preventivas establecidas para reducir estos riesgos. La capacitación e información pueden incluir capacitación en el uso de equipos, capacitación en procedimientos de trabajo, capacitación en la identificación de los riesgos y formación en primeros auxilios. Evaluación y mejora continua. Una vez que haya implementado el plan de prevención de riesgos laborales en su empresa, es importante realizar una evaluación para determinar si las medidas preventivas establecidas son efectivas y si se ha logrado reducir los riesgos laborales. La evaluación puede incluir inspecciones regulares, encuestas de satisfacción y análisis de incidentes y accidentes. Además, es importante tener en cuenta que la mejora continua es un proceso constante en la implementación de un plan de gestión. Es necesario estar siempre atento a posibles riesgos laborales y estar dispuesto a modificar las medidas preventivas establecidas para adaptarlas a los cambios en la empresa o en las condiciones de trabajo. Por favor, recuerde preparar y prevenir en lugar de reparar y arrepentirse. Recuerde que le habló Ángela María Fernández y si tiene alguna duda sobre este tema, por favor comuníquese conmigo al 310-302-9434. ¡Feliz tarde!